ustedes, gracias por esta oportunidad a la Casa de la Literatura un poco desentrañar algunos aspectos del ritmo y de la prosa que no se ha visto mucho en el Carlos Rivera Martínez. Estaré hablando primero, tiene dos partes mi trabajo, ¿no? Revisar un poco los comentarios que se han ido señalando en cuanto a la crítica especializada y luego hacer un análisis profundo en cuanto al cuento de Amaro, ¿no? Todo ávido al lector advierte en el cuento Amaro de Carlos Rivera Martínez una secuencia musical sin tener bien claro en qué medida se establece el ritmo de su prosa. Un primer acercamiento a la prosa del autor en cuestión es el comentario crítico de Antonio Cornejo Polar en el prólogo que formó parte de la recopilación de cuentos bajo el título de Azulita. Aparte de señalar la exposición de ambientes andinos, cosmopolitas y universales, Cornejo Polar asegura que encuentra a Rosita una prosa sensitiva pero refrenada. Aunque Amaro no es un texto representativo, dice Cornejo Polar, de este volumen, en la medida en que es mucho más un poema que un relato, cierra y corona el hermoso discurso narrativo y pone énfasis en la perspectiva poética desde la que deben leerse esos cuentos. Esta posición lo comparte Ricardo González Vigil, al señalar que el cuento Amaro exige una interpretación atenta a sus varios niveles de sentido. Dice, es una partitura musical, un ejercicio poético en prosa. Para Tomás de Cajadillo, desde la posición neoindigenista, declara que la narrativa de Edgardo Rivera se manifiesta, abro cita, una pauta estilística que se acomoda al relato pausado y lo determina como rasgo caracterizador de sus relatos. César Ferreira, por su parte, indicó que Rivera Martínez se presencia una vocación por el arte y particularmente en Amaro, donde se desemboca un tono lírico, confirmando una maestría en el género breve. Otra declaración lo realiza Diego Otero, quien evidencia en la prosa una confluencia cultural complicada, pero que termina siendo original entre lo andino y lo occidental. Un ejemplo de esta conclusión es el cuento Amaro. De acuerdo con Marcos Martos, Rivera Martínez ha reiterado con sus publicaciones su capacidad de narrador por el manejo del lenguaje. Por ello, lo considera un orfebre académico por, abro cita, respetar las severas leyes gramaticales. Según Ismael Márquez, la dualidad cultural en nuestro autor está presente desde sus primeros cuentos, pero lo que más resalta, abro cita, o despliega con características, es su vasto arsenal estilístico y alegórico, y coloca a Amaro dentro de una poética barroca de la mitología. Incluso el afamado escritor Alfredo Gras Echenique concede, abro cita, que el singular tono expresivo de Rivera Martínez es una virtud primordial en su prosa. Todos estos comentarios solo mencionan su carácter poético, mas no se ha profundizado la valoración del ritmo. Por lo contrario, la crítica especializada se ha referido a la región andina en estrecha conexión con la herencia del mundo occidental. Por ello, pretendemos centrarnos en los mecanismos técnicos del ritmo y desentrañar el peculiar manejo rítmico. Al respecto, Edgardo Rivera Martínez nos manifiesta en sus reflexiones en torno al cuento que este género puede surgir de las tradiciones orales del mundo andino y del acervo cultural europeo. Ambas direcciones nos permite llevar, abro cita, por la seducción de la palabra narrada e internarnos así en otros mundos, evadiéndonos por un momento de lo cotidiano, cierro cita. Para nuestro autor, entonces, el acto de leer o escuchar un relato sería desligarnos por completo de todo vínculo de la realidad por medio del placer melódico. Lo que se debe tomar muy en cuenta no es tanto el procesamiento literario de un suceso acaecido, menciona, abro cita, lo que interesa es el resultado estético. Es claro el énfasis por producir un efecto estético de la lectura que permite envolver en una dimensión de permanencia y perplejidad.
Nuestra posición como el planteamiento teórico del ritmo nos permite visualizar que en la prosa de Rivera Martínez se advierte un intento por la perfección musical en las articulaciones del soliloquio presente en Amaro. La confluencia de dos culturas modifica la entonación y genera dos percepciones distintas, voces que se entrelazan pero que se complementan. El ser mítico indígena del Amaro, serpiente anunciadora de cambios importantes que siempre está en espera por resurgir, dialoga y susurra con la cultura occidental, adquiriendo una amplitud universal, pero que también indica una tensión intercultural de la legendaria serpiente de los altares europeos, una referencia de la sierpe en una arquitectura impuesta por los conquistadores al frente de la Catedral de Cusco, que en otrora fue una construcción incaica. Veamos qué de especial tiene el ritmo de la prosa en Amaro, para lo cual indico que presenta obviamente una diferencia a las características respecto al ritmo de verso. Tomamos el estudio de Amado Alonso, en donde menciona que el ritmo del verso está constituido por una medición temporal, mientras que en la prosa la base para la consistencia del ritmo es la organización sensorial y de pensamiento obtenido por impulsos fónicos o articulaciones dinámicas que generan la pronunciación de las sílabas. Por ello, en Amaro, el lector siente el efecto de una musicalidad debido a ciertos elementos que observaremos. Para empezar a señalar lo peculiar en la prosa rítmica del cuento, tomemos de ejemplo la primera línea del texto, que siempre son las más trabajadas de todo escritor. Dice así: surjo de la oscuridad lentamente, mi faz se adelanta hacia mi faz, pupilas grises, pálido fulgor en una efigie adusta. He emergido así 100 veces ante el espejo, sin detenerme a escrutar lo inescrutable, mas ahora observo. En prosa no podemos pretender desmantelar sus condiciones con la visión teórica del verso. Sería inútil, agotador, rastrear el número de sílabas y la organización de los acentos. Lo que debemos enfocarnos es en la modulación musical de cada división, no de manera cuantitativa como en el verso, sino en la secuencialidad de la expresión, que bien pueden estar marcadas por el orden sintáctico de las comas y los puntos como la intención del autor. Si nos percatamos en la función de la entonación, es decir, la variable generada por dos ramas melódicas con cadencias opuestas, una la inflexión ascendente y la otra la articulación descendente de la voz originada, ambas crean al pronunciar un periodo rítmico de la prosa. Al señalar la modulación rítmica con flecha, tomando esta cita, obtendríamos una figura melódica de la siguiente manera: surjo de la oscuridad lentamente, mi faz se adelanta hacia mi faz, pupilas grises, pálido fulgor en una efigie adusta. He emergido así 100 veces ante el espejo, sin detenerme a escrutar lo inescrutable, mas ahora observo. El esquema rítmico sería como menciona ahí: flecha abajo, flecha arriba, flecha abajo, pausa, y así sucesivamente. Este fragmento en prosa nos demuestra la unidad rítmica, compuesto por diversos miembros organizados por periodos limitados, por pausas que son de innegable soporte para la culminación de una idea. Podríamos aseverar que la eficacia rítmica en este pasaje es efecto de la constancia de la modulación. Si sustituimos la flecha por un orden alfabético, cambiando la tensión ascendente por A mayúscula y la flexión descendente final por B mayúscula, el esquema sería B-A-B, en donde se presente B si se siente A, siendo A también la melodía que espera la B mayúscula. Ambas son complementarias y forman en este caso una arquitectura rítmica perfecta. Vemos el pasaje final, que presenta las mismas condiciones. Pero alguna vez, en una noche muy distante, otra sierpe se levantará de mis cenizas. Observamos que los periodos rítmicos se van desdoblando de acuerdo a la intención expresiva, repitiéndose como el esquema rítmico formado por la entonación ascendente, conocida como prótasis, y la tensión que va decreciendo, llamada apódosis. Cada esquema se vale por sí mismo, y es por tal motivo que al leer estos pasajes se presiente una dinámica rítmico-melódica unilateral. Veamos. Las dos primeras partes, pero alguna vez, en una noche muy distante, tienen un valor informativo que pretende manifestar inmediatamente un testimonio personal. La tensión orgánica se sostiene
crece, es dominante en la visión musical. Esta primera tensión se resuelve con la apódosis al revelar al narrador, el narrador que retornará en otra sierpe desde sus cenizas. Por ello es preferible señalar en estos casos que la prótesis posee dos enunciaciones, una tensión creciente que se totaliza con la enunciación siguiente. Pero alguna vez, en una noche muy distante, sería una sola intención, la primera menor que la posterior. Entonces el término alfabético sería A minúscula, A minúscula. Mientras que otra sierpe se levantará de mis cenizas, sería el desenlace de la apódosis nominándolo con una B. Tras haber señalado estos detalles, tendríamos como resultado el siguiente esquema. Y ahí, bueno, ahí está. Bueno, tenemos también otros ejemplos bajo la misma composición. Verías el claror que, poco a poco, revestía la fachada y las torres. Dorada la edad retenida, apenas durante unos segundos, por esa eternidad de piedra. Veías el claror, sí. No te asombraste por ello la noche aquella en que subiste a tu atalaya y, oculto a medias, apreciabas el pesado y negro firmamento que planeaba sobre el Cusco, mientras en la plaza y en Carmeja, ambas en fiesta, brillaban los reverberos. Y por último, horas después, al instalarme ante el fasistol, me incliné como se inclina un oficial. Se visualiza que los dos primeros miembros forman una figura rítmica ascendente y que inmediatamente termina en el desenlace o distensión. Quizás el pensamiento artístico del autor manifieste un obsesionado proceder de esta organización de inflexiones, señalado como ritmo de contenido. Sin embargo, se pueden encontrar pasajes propios del ritmo de sentido, que crea una cadencia interna. Si bien el ritmo de pensamiento, como hemos visto, está adecuado por la dominante rítmica de prótesis y apódosis, el placer musical del ritmo de sentido está basado en las variantes provocadas por el paralelismo de ideas. Tal como lo ha utilizado Amado Alonso, hay tres tipos de paralelismos que pueden observarse en el ritmo de la prosa. El sinónimo, que se va repitiendo con una misma idea; el antitético, en donde se oponen significados o ideas; y el sintáctico, que no repite ni opone ideas, sino que están amparadas por una repetitiva construcción gramatical. Estas especies de ritmo son trabajadas por Rivera Martínez, pero debido a la confluencia de la percepción andina con la herencia occidental, el ritmo empleado en simple rastreo es el paralelismo sinónimo, que registramos en la frecuencia de numeración de palabras que engloban una idea que intenta determinar. Veamos unos ejemplos. Solo el anuncio y ara, basamento, podio, y a su modo soliloquio. Otro. Y lengua, aletas, cuello. Liturgia, contrapunto, misterio. Sí, amado, y gárgola, esfinge. Tú también eres cieso, metal, roca. Y en segundo plano son más frecuentes el paralelismo sintáctico, evidentes en la composición estructural por establecer el designio artístico del fónico y la repetición de una construcción gramatical. Resaltemos estos aspectos en los siguientes ejemplos. A su lado evoco las noches más lejanas, cuando no se escuchaba ni el rumor más apagado, ni aún el latido de mis sienes. Tan sola y en asombro, en fundador asombro, y viéndose repetida en lo alto, en las cornisas, por arabescos y volutas. Fuiste de habitación en habitación, y por los patios, los corredores, las escaleras. Adivinabas ya que te antecedían decenios y decenios de espera y de latencia. Se posaron tus dedos sobre ellas, tan sensitivos bajo los garfios, tan leves. Esta noche en que temprano te dieron avisos tus sensores, en la que a cierta hora se encendieron hogueras incontables en el valle, en las laderas, en las cimas, y tanto que solo podía ser captado por ti y por los pumas, las parihuanas, los halcones. Estas son algunas citas, las más trabajadas por Rivera Martínez, que nos ejemplifican el ritmo de sentido. Estos paralelismos no solo aseguran un juego verbal, sino una complacencia artística con el anhelo de ser eficaz en la percepción subjetiva del laberíntico mundo existencial de lo mítico andino y lo maravilloso universal. Se aprecia un orden de ideas de acuerdo a lo que se pretende desarrollar en un mismo periodo, aunque
aunque más inclinado por la repetición de cláusulas sintácticas sucesivas. Siendo ambos ritmos de pensamiento, nuestra apreciación es que se encuentra en perfecta armonía el ritmo articulado de contenido con el paralelístico ritmo de sentido que da forma alternada en el cuento Mara. En suma, a partir de estos esbozos se ha pretendido dilucidar el aspecto artístico de la obra narrativa de Ricardo Rivera Martínez desde la perspectiva del ritmo, enfocándonos en el cuento lírico Amaro. Los rasgos de ritmo, de contenido y de sentido son determinantes para conciliar las inflexiones melódicas desde otra perspectiva, dejando de lado, mas no ignorando, el universo cultural del andino con la memoria del occidental, donde asombra a simple vista el ritmo de la prosa. De allí que la armonía se tensa con la técnica y se alza hasta elaborar un espacio poético que puede establecer su mundo, sea realista, indigenista o fantástico, como lo ha categorizado también Alonso Ramírez Barba. Para terminar mi intervención, citaré este pasaje peculiar del mismo cuento, en donde confirma una vez más el asombro por el placer estético de la melodía, y de ahí también el título de la conexión. Sí, el placer de abandonarme a la palabra, a su ritmo, a sus artistas.